Estábamos escuchando al economista Juan Carlos Matius en un breve análisis genérico de lo que le ha parecido el mensaje y luego pasamos al análisis político también. Señor Matius, lo estábamos escuchando. Sí, digamos, trataba de sintetizar algunas ideas, o sea, yo vería algunas cosas de corto plazo, donde me centraría en dos temas principales mencionados. El shock de inversiones, que sí me parece súper importante en la medida que se diga cómo se va a hacer, porque ya nos queda solamente un año y hay 48 proyectos mineros, como 9 proyectos de irrigación tremendamente importantes para seguir impulsando el agro, que están detenidos, ¿no? O sea, se han mencionado dos de ellos, los más importantes, Chaymuchit y Majes Iguas, pero igual no sabemos claramente cómo se pretende viabilizar. Entonces, el tema de inversiones es súper importante porque arrastra posibilidades de empleo directo e indirecto de manera rápida. Y lo otro que estaba precisando es una aclaración con respecto a la segunda fase del Reactiva. Reactiva 1 se mencionó algo que no me cuadró muy bien porque dijeron que 95% de los beneficiarios habían sido MIPES. Yo tengo contacto regular con comités de MIPES y no llegaba al 30%. Y era una preocupación seria. Entonces, entre otras cosas, una manera es decir, se ha flexibilizado el Reactiva 2. ¿Cómo? Por ejemplo, más de 2.200 empresas micro y pequeñas han sido excluidas por haber cometido infracciones administrativas frente a la OCE, el organismo regulador de las compras estatales. Y no estoy hablando de faltas de corrupción, cuyo caso, por supuesto, que deberían ser sancionadas, pero faltas administrativas que pusieron bachiller y no pusieron licenciado porque no está registrado en el colegio, y eso te invalida para poder seguir postulando al Estado. Eso no es mala fe, es un error administrativo. Entonces mencionaba eso en el corto plazo. En el mediano o largo plazo ha mencionado este tema del Pacto Perú, que en el fondo es el acuerdo nacional, donde hay que redefinir qué actores participan ahí, pero eso existe, y existe el Consejo Nacional de Competitividad también, y ha tocado los puntos críticos en términos de reformas, pero estamos nuevamente a un año de salida. O sea, ¿cuánto de eso se podrá avanzar en reforma política, reforma tributaria, reforma de la salud, reforma de la educación? Repito, ¿son puntos clave? Sí. ¿Los ha precisado como una prioridad? Sí. Pero estamos a un año de salida. Y mucho menos, en realidad, porque tenemos elecciones ahorita en abril, y casi, cuando ya nos vamos acercando, ya casi no importa lo que hace el gobierno que sale, sino la mirada de quién va a entrar a gobernar hacia adelante, que si alguna característica importante tiene que tener, además obviamente de ética y visión, el que entre, tiene que tener capacidad de gestión. Capacidad de gestión creo que es un tema fundamental, y que a la luz de lo que mencionaba al principio, donde aparecemos como una de las dos economías con mayor posibilidad de salida y aparecemos ahora con los más altos niveles de recesión de toda América Latina y del mundo, evidencia que haya habido dificultades de gestión importantes, ¿no? Le vamos a dejar una pregunta para la segunda rueda de participación, y una de ellas es, se ha abordado, digamos, se ha mencionado una gran cantidad de bonos, se ha mencionado incluso una proyección de inversión millonaria, millonaria, ¿no?, dentro de Compras Mi Perú y muchas cosas, pero trabaja Perú, arranca Perú. Lo que hemos visto una ausencia del tema de recaudación, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el respaldo económico que tenemos para diversos bonos, para diversos programas? Todo el dinero que se está ahorrando se va a ir, entre comillas, en todo este proceso de reactivación económica. Vamos a dar pase al análisis político con el señor Gustavo Romero. ¿Qué le ha parecido a usted, señor Romero, el mensaje presidencial? Estaba comentando con los otros 4 panelistas, mientras estábamos en silencio, me parecía que yo estaba en Suiza o en la Cochinchina. No sé si me escuchan bien. Sí, le escuchamos. Porque la verdad es de que estaba escuchando a un presidente poco centrado sobre una realidad de un país que está técnicamente en el abismo, donde se han perdido 3 millones de puestos de trabajo, donde recién se da cuenta que hay más de 4 millones de personas en vulnerabilidad, que cuando dictó la norma de cuarentena no sabía que el 49% de las familias en el país, de los hogares en el país, no tienen refrigeradora y tenía que salir sí o sí a comprar, cuando el 80% o el 75% de la economía de este país se mueve en la informalidad. El presidente se ha dado cuenta al día 100
de la existencia de todo esto. A mí la verdad me ha parecido un discurso poco real, además de mostrar nuevamente severas omisiones y no hacer ninguna culpa de los errores cometidos durante este proceso de pandemia. Él no se ha dado cuenta que el país está técnicamente quebrado, y yo conocía de algunas cifras señaladas por Juan Carlos Macius, en que gran parte de los fondos de Reactiva no han ido a pymes, como lo ha señalado en forma tendenciosa el presidente en este discurso. Ha mentido. Nuevamente el presidente nos ha mentido al país con una información falsa, como lo ha venido haciendo desde el principio. Nos mintió cuando dijo que en el año 2019 iba a construir 80 hospitales y 1.000 colegios. No se ha construido ni siquiera una posta médica. Por lo tanto, no es posible. Y este que yo, en lo personal, he venido promoviendo de poner las banderas a media asta en nuestro país en solidaridad con aquellos que partieron sin poder ser despedidos por las familias y por la patria. Parece ser que recién el presidente se ha dado cuenta que el país está de luto y no ha tenido ni siquiera la inteligencia de poner la bandera a media asta, como debió haberse declarado desde el principio, cuando se murieron varios miles de nuestros compatriotas, y ha omitido especialmente señalar la cantidad de muertos que hay en el país. Nosotros nos estamos... Sobre eso queremos dejarle una pregunta para pasar al siguiente panelista. Se esperaba que en este discurso Martín Vizcarra sincere ya las cifras. ¿Cuál cree que han sido las imprecisiones o las falacias, las mentiras de este discurso presidencial? Y si considera que ha representado a todos los sectores de la población. Por ejemplo, tenemos lo de la reducción de la anemia, tenemos lo de el oxígeno, tenemos lo de las camas UCI y posiblemente encontraremos toda una lista de imprecisiones en el discurso de Martín Vizcarra, pero para eso vamos a pasar al siguiente panelista y cuando regresemos usted lo comenta en este enlace telefónico. Sí, estamos ya con también el doctor Godofredo Talavera, sí, con el doctor Percy Alache. ¿Qué tal, doctor Alache? Con el doctor Talavera, ¿no? Estamos en contacto ya con el doctor Talavera. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Desde el sector salud, el presidente ha anunciado un promedio de inversión de 20.000 millones de soles, que es una cifra histórica que ha mencionado el mandatario. ¿Usted cómo ha visto todo este panorama y la proyección que se tiene a este año a continuar con la inversión en este sector, doctor Talavera? Lamentablemente, una vez el sector salud queda de lado, este incremento viene a ser el 0.18% del PBI. El compromiso del gobierno, cuando inició Pedro Pablo Kuczynski, era del 0.5% por año de incremento del PBI para salud. Ahora se está incrementando 0.18. Ni teniendo la crisis siquiera aumenta lo que debería hacer, que es el 0.5, es decir, más o menos 4.000 millones. En realidad se está aumentando 1.500 millones, que viene a ser el 0.18 del PBI, que no va a alcanzar ni para hacer 2 hospitales grandes, porque teniendo que la devaluación más o menos va a ser 500 millones, nos va a quedar 1.000, y esto no nos alcanza ni siquiera para 2 hospitales. Lo más preocupante es que nos felicita, dice que está muy agradecido, pero sin embargo rechaza nuestra ley de nombramiento, la ley del ascenso y del cambio de grupo ocupacional el día 22 de julio. Estamos hablando de hace 6 días. Menciona que se está contratando 22.000 nuevos contratos para el sector salud, que saludamos porque es para la pandemia. Sin embargo, tenemos más de 20.000 trabajadores en calidad de terceros que no les reconocen ningún tipo de derecho. Nos preocupa de sobremanera que en la lucha contra la anemia
nos mencionó que iba a bajar al 19% al 2021, al 12% a los que tenían 3 a 5 años, sin embargo ahora habla de 30%. Propiamente está recortando esta meta y está poniendo nueva meta. Nos habla que nos ha dado un bono que ha llegado a 32,000 trabajadores, pero tampoco nos dice que de los 720 a algunos les ha tocado 24 soles, 50 soles, y eso es del mes de abril. Estamos acabando julio y no tenemos el bono de mayo, de parte de marzo, de junio y de julio, por supuesto, que no tenemos este bono de 720 y como le menciono, se ha dado en abril, pero fracciones de los 720. Es importante también mencionar que la atención que se pide pues es el primer nivel y que sea una atención con rectoría del MINSA. No nos ha hablado nada de la rectoría, nos ha hablado de unificar salud con el MINSA, pero esto es algo que se repite y nunca se realiza. Nuestra salud es fragmentada y por eso es que se ha visto todo este problema con la pandemia. Creemos que realmente no ha dicho todo lo que respecta a la pandemia, respecto a que tenemos muchas carencias y no nos dice, en primer lugar, tenemos cifras que son muy diferentes. Por ejemplo, en la ciudad de Arequipa estamos hablando de 11,000 contagiados y en la región dice que son 34,000. Con los muertos ya sabemos que ahí se está corrigiendo y esperemos por el bien de todos se termine de corregir. Se nos habla del oxígeno, que tenemos ahora muchas regiones que nos falta oxígeno, tipo Huánuco, San Martín, Ayacucho ahora, y no esperemos pues, ¿no? Y si nos vamos a algunas regiones... Bueno, señor Talavera, yo quería dejarle una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la proyección que se va a estimar para este año, para seguir reforzando las cosas dentro del sector salud? Eso, y bueno, pues paradójicamente este año se ha llamado año de la universalización de la salud, ¿no? Y con lo que ha ocurrido y la inversión que se ha hecho, usted nos está manifestando pues que no ha sido tanto así, ¿no? Vamos a pasar con el doctor Percy Alache, experto laboralista, para que nos pueda dar su análisis respecto a lo anunciado por el mandatario dentro de su sector, ¿no? Por ejemplo, 80,000 nuevos empleos para el sector vivienda, dice, dentro de los proyectos que ha habido de mejora de pistas y veredas. Esto es lo que se promete para este año que viene. Y en junio nada más se habría recuperado por lo menos 42,000 puestos de trabajo. Señor Alache, ¿cómo ha visto el mensaje presidencial? A ver, primero muchas gracias por la invitación. A mi criterio, el mensaje ha sido insuficiente en materia de mercado laboral. Y digo esto ¿por qué? Porque el presidente Vizcarra debió sincerar las cifras y decirlo tal cual. Actualmente tenemos 2.7 millones de trabajadores en desempleo. Eso creo que era clave para que se comprometa, digamos, y básicamente tenga una lectura de lo que está pasando en el mercado laboral. Lo siguiente es que solo en Lima, en el último trimestre, el empleo se redujo en 55%. Con lo cual, digamos, no coincide tampoco con la cifra que el presidente ha manifestado. Ha hablado de creación de empleo a través de los programas Trabaja Perú, está ahora dentro del forro, Arranca Perú. Sin embargo, estos programas ya están hace 10 o 12 años en el país. O sea, el Viceministerio de Promoción del Empleo tiene estos programas, Jóvenes Productivos, Trabaja Perú, pero no han tenido el impacto suficiente en el país. Ojo, antes de COVID, ¿eh? Entonces, ¿cómo los peruanos de alguna manera podemos confiar y creer que estos programas van a tener el impacto que necesitamos? Y esperanzas.
Algo que yo hubiese hecho, me parece, y creo que es importante que el presidente lo considere, es segmentar el mercado laboral. Congreso de la República. ¿Y segmentarlo por qué? Porque hay tres grandes grupos de la economía laboral, en la economía laboral. El primero, el sector formal, el que tiene trabajo, el que está en planilla, que ha sufrido un duro impacto, porque muchos trabajadores han sido contratados a plazo fijo. El segundo, el sector independiente o los emprendimientos. Era importante darle un mensaje a los emprendimientos y decir, por ejemplo, los restaurantes, los negocios, empresas que tienen menos de 10 trabajadores, ¿cuáles van a ser las fuentes de empleo? Mencionó por ahí que las compras al Estado se iban a privilegiar para este tipo de empresas, pero no con una contundencia. Y el otro gran sector que el presidente Vizcarra era importante que dirigiera un mensaje claro, era la lucha contra la informalidad. Entonces, si bien es cierto, pues se ha hablado de transformación digital, se ha hablado de mejorar las competencias de los trabajadores peruanos, de dar algunas posibilidades de empleo en esta pequeña y mediana infraestructura. Creo que hay que combatir de una vez, con ocasión de esta pandemia, dos problemas que tiene el Perú y en el mercado laboral. El primero es la baja productividad, ¿no? La baja productividad del personal, y con eso, y número dos, las competencias tanto operativas y mirando esa evolución o transformación digital en que nos encontramos para que se generen empleos de calidad. Porque el gran problema es que las remuneraciones no se vayan actualizando en el tiempo y tengamos un descenso bastante marcado a nivel sectorial en cuanto a mano de obra, es que tenemos una mano de obra poco calificada. Y para generar crecimiento necesitamos potenciar estas habilidades. Otro tema que se queda en el tintero es la coordinación o las sinergias que va a establecer a nivel Ministerio de Trabajo con otros ministerios. Esto yo creo que es importante, porque el Ministerio de Trabajo por sí solo no genera empleo. ¿No? Tiene que tener esta colaboración con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Vivienda, con el mismo Ministerio de Economía, para crear, digamos, una política multisectorial para fomento del empleo y reactivación luego de esta crisis. Creo que estos puntos no han sido tocados, tampoco se ha hablado de cambios en el marco laboral ni en los costos laborales, que yo creo que es un tema que a nivel Ministerio de Trabajo sí se ha venido comentando, pero el presidente no lo ha dicho en este mensaje, y creo que para el trabajador, ya sea el formal, el independiente y el informal, ha quedado una sensación de que no se han dicho cosas claras. Y planteó el desafío el actual ministro Martín Ruggiero podrá asumir todo lo que se viene en la cartera de trabajo, producción, comercio, pymes, MIPES. ¿A usted qué le parece? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? A ver, es una pregunta complicada porque en realidad creo que hay que evaluar a las personas por el desarrollo de la gestión que vayan a tener. El ministro Ruggiero debe tener no más de 2 semanas en el cargo. Y me parece que en esta primera parte, y sobre todo mirando el 3 de agosto, donde se va a pedir el voto de confianza, creo que el ministro Ruggiero va a tener que explicar claramente cuál es su plan de acción. ¿Cuál es su plan de acción inmediato? Porque uno de los temas o la puerta de entrada va a ser el diálogo, que precisamente en uno de los puntos el presidente Vizcarra lo comentó, y el diálogo con la parte sindical, porque acá no es si defiendes a empresa o defiendes a trabajadores. Acá estamos en una situación tan crítica que tenemos que ser un solo puño: Estado, trabajadores, sindicatos y empresas. Entonces, el ministro Ruggiero tiene que saber que hay dos grandes frentes en el Ministerio de Trabajo, son las líneas de fomento del empleo, y otro es todos los conflictos que hoy se han generado en el país, ¿no? Y que se van a generar, porque hay muchas empresas que, como no ha funcionado la suspensión perfecta, o la suspensión perfecta ha sido denegada en muchos casos, ya están mirando el cese colectivo como una posibilidad, y se pueden venir ceses masivos de personal en el país. Vamos a dejarle una pregunta, doctora Lache, para la segunda ronda, y es respecto a que si usted cree que lo anunciado por el presidente como la
reactivación el 30 de de septiembre distintos último, proyectos mineros y desembocó en la disolución constitucional del Congreso, de los núcleos y el ejecutores, inmediato las llamado a obras elecciones que para que está fuesen los prevista, ¿no? peruanos de asfaltado, los de que pistas, decidan de veredas a quiénes nivel nacional. ocuparan ¿Cuánto los en curules realidad se va a congresales dinamizar el mercado hasta julio laboral? del ¿no? 2021? Anunció una cantidad Posteriormente, de puestos temporales enfrentamos la que se crisis iban de la pandemia, a tener, que afecta la digamos, vida, durante todo este la año salud en todos estos y la proyectos, economía pero de todos los realmente va a ayudar peruanos. a dinamizar y a Juntos mejorar, como hemos él lo ha hecho dicho, frente a la adversidad, con nuevos y lo contratos y seguimos mejoras haciendo, salariales. Esta nueva etapa porque es la lo vamos a dejar para la segunda responsabilidad ronda y vamos a que ir con tenemos ante nuestros el hijos, economista Juan Carlos Matius, que nuestros tiene padres, pendiente de responder. nuestros compatriotas Ha anunciado y nuestros vecinos. muchos bonos, pero no recaudación. Desde el primer señor día de Matius. mi gobierno tuvimos claro la magnitud A ver, del desafío. una por ello cosa que sí es trazamos cierto, objetivamente los hablando, 5 es que ejes si que uno mira constituyen la la base de situación nuestra de la gestión. macroeconomía peruana 1. antes de la pandemia, Integridad y de lucha hecho contra la nos corrupción. encontramos dentro de las 2 o 2. 3 economías más sanas de Fortalecimiento toda América institucional Latina. para Es la una realidad. gobernabilidad. Todos los indicadores, 3. entre ellos Crecimiento reservas económico, internacionales cercanas a los equitativo, 70.000 millones de dólares que nos competitivo y permiten sostenible. cubrir hasta un año y 4. medio de importación, Desarrollo ¿no? social y Como un bienestar referente. de la población. Tenemos un nivel de deuda Y súper 5. saludable, inflación más baja de América efectiva Latina, un crecimiento para el en el tema exportador. Estos En términos de PBI lineamientos había habido una cobran mayor desaceleración, vigencia en nunca la hora recesión. actual. Recesión no Y teníamos desde el año constituyen 88, objetivos 89, transversales para recién todos este los año lo vamos a sectores. tener de nuevo. Pero miramos todos los Tenemos que indicadores y proteger decíamos, la sí, salud Perú tiene cosas si queremos y tiene garantizar posibilidad de desarrollo salir social mejor de de la la población. crisis. Eso es verdad. Tenemos que Ahora, ejecutar obras nunca y hemos promover gastado inversiones tanto, jamás si ha queremos habido en la lograr historia un crecimiento republicana tanto económico recurso orientado competitivo como ahora y en esos sostenible. programas Y tenemos que que seguir tienen por lo luchando menos como contra la título el enfoque hacia la corrupción reactivación. e impulsando las Ahora, reformas. el Y problema nuestra de meta todos estos es ofrecimientos fortalecer la es democracia algo que y las ojalá instituciones. no suceda, porque no estaríamos Peruanos preparados y peruanos, para una este nueva ha caída, sido un un año de rebrote retos. de la pandemia. Eso sí nos Comenzaré por encuentra reseñar las sin acciones posibilidad. realizadas Esta en historia el que se ha marco de repetido la de lucha rebrote contra la no se puede pandemia, multiplicar por dos. así No como tenemos los capacidad para esfuerzos hacerlo. realizados por los Entonces, sectores del se ha hecho una Ejecutivo inyección súper en importante beneficio del y país. para entender cómo funciona eso hay que tener en claro El que la economía 2020 tiene 4 trajo motores: consigo inversión pública, un enemigo inversión privada, invisible pero letal para la exportaciones humanidad, y que ha consumo. generado Y el pérdidas consumo pesa irreparables y 65%. dolor Nos a hemos nivel venido del mundial. shock de inversiones, que son esos El dos Perú primeros, no está y exento exportaciones que de sigue esta evolucionando terrible relativamente enfermedad bien, a pesar de que ha del caído la demanda, menores COVID-19. precios, pero Perú sigue Es una crisis desarrollando su muy negocio superior. de comercio exterior relativamente bien. El consumo pesa 65% del PBI. Y el grueso de este consumo viene del segmento B-, C y D, que son los empleados de las MIPES. Y eso lo digo para tener en claro por qué la preocupación de cuando no se tiene cifras muy claras con respecto a cómo se impacta la MIPE. Es fundamental. Dentro de ese mensaje de cara a la MIPE, sí me parece una buena señal el tema de compras al Estado, si es que efectivamente se puede dar en esas magnitudes, y habría que explicar por qué entonces antes no se logró. Pero digamos, el Estado es el principal comprador de la MIPE, es el principal comprador. Por lo tanto, ahí podría haber una salida. Y lo otro es, como vuelvo a insistir, que se efectivamente reactive a la MIPE. Y eso no ha pasado en el Reactiva 1, ¿no? Entonces, esa es la foto. Caja y recursos, sí hemos tenido. Lo que se está haciendo responde a ahorros, digamos, que ha tenido la economía peruana. Pero la preocupación que ustedes dos han planteado es válida en el sentido de recaudación. Yo les estoy diciendo, de repente no tiene la recaudación suficiente, pero tiene la caja, el ahorro suficiente, ¿no? Como que alguien se quede sin trabajo, pero tiene unos ahorritos que le permiten vivir un año y medio. Eso es tener reservas internacionales de 70.000 millones de euros en el Perú. Pero no es infinito. Varias décadas, ¿no? Claro. Yo quisiera Sí, plantearle claro. una pregunta, señor Matthew. Sí. No es una gestión de ahorita, es el recurso que Perú ha venido acumulando en las últimas 3 décadas, ¿no? El presidente Martín Vizcarra ha anunciado un bono con una nueva plataforma, digamos, con una nueva investigación, que son 760 soles entre agosto y octubre. Se veía venir un bono, se viene venir más bonos. ¿Esa es la solución inmediata para generar la reactivación económica? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Pero para ello pasamos a nuestro siguiente panelista, que es Gustavo Romero. Se le había dejado picando la pelota. ¿Cuáles son las imprecisiones que según él habría tenido Martín Vizcarra en su último discurso? Bueno, las imprecisiones, no he hecho ningún mea culpa.
O sea, para él todo, ¿cómo se llama? Ha sido heredado del gobierno. Ciertamente ha habido muchos defectos, pero él estaba ya en el gobierno hace 2 años y medio. Y por lo tanto él ha debido de enfrentar y asumir algunos retos. Para eso él participó en la fórmula presidencial y sabía que cuando uno entra a un gobierno no le puede estar echándole la culpa a los anteriores porque eso demuestra su absoluta ineficiencia. Él ha omitido profesamente con la cantidad de muertos que hay en el país, que nos estamos llegando ya por producto de esta pandemia, llegando a los 50.000. Y lo ha hecho profesamente porque tiene rabo de paja, porque ha tenido unos ministros que han sido sumamente condescendientes con él para acallar una verdad. Y la verdad va a tener que salir y van a tener que responder ante el país, no solamente por las omisiones serias en proporcionar información, sino también porque se negaron, y lo sabe bien el médico que está acá presente, que se negaron a negociar o contratar o recibir las donaciones, según sea el caso, por parte de las empresas privadas. Eso constituye un delito. Y el presidente va a tener que responder ante el país por ello. No solamente va a tener que responder ante la justicia, sino también va a tener que responder ante Dios por estas severas actos no de indolencia y actos calificados delictivos. Lo sabe también el compañero Percy Alache, que cuando es su especialidad es laboral, él sabe que hay un delito de omisión de asistencia y hay varios delitos calificados ahí, no solamente desde el punto de vista personal. El presidente nos ha pretendido agarrar de idiotas, la verdad, yo creo. También lo ha hecho claramente, lo ha informado, lo ha explicado muy bien el economista Matthews, sobre estas informaciones que él ha proporcionado en forma pública. El 95% de Reactiva no se ha dirigido a las empresas, a la MICA, como ya lo ha ratificado. Han sido mucho menos, si es que llega al 30%. Y luego, curiosamente, y solamente lo voy a hacer anecdótico, uno de los famosos que ha recibido el Reactiva es un grupo del estudio precisamente donde trabajaba el ministro Martín Gutiérrez, un estudio Payet, en la cual creo que no era más bien un sector productivo, sino una empresa de servicios. Pacto Perú, aunque no es ilegal, para eso no estaba hecho Reactiva, o no se pretendía. El programa está dedicado estrictamente al tema de producción, de bienes, especialmente de bienes. A estar con el congresista Combina también en los próximos minutos. Lo que quería consultarle, señor Romero, el Pacto Perú que ha planteado el presidente de la República en un año electoral, ¿cuál es la perspectiva? Muy brevemente, por favor. Es un saludo a la bandera, porque si algo se le reclama a Martín Vizcarra es precisamente su falta de capacidad de diálogo. Y no lo va a hacer ahora cuando ya está con la puerta abierta para salir. Es lo último que va a hacer. Va a tratar de dialogar. Lo único que va a tratar de dialogar es su eventual absolución en algún proceso judicial que se realice. Eso, para mí, lo único que él va a querer negociar. Eso es todo. Estamos con el doctor Talavera, ¿no? Había algunas preguntas pendientes dentro del sector salud, como la afiliación completa de todos los peruanos al CIS. Para el 2021. Estamos en la capacidad de una atención a todos los peruanos realmente, luego de ver todo este panorama crítico, doctor Talavera. ¿Y qué atención se le va a dar? ¿Qué calidad de sistema de salud se le van a dar a todos los peruanos? Hay un problema con la señal del doctor Talavera. Vamos a suspender esa pregunta hasta que se reconecte, pero vamos con el doctor Percy Alache. Estaba pendiente esta pregunta, ¿no? Respecto pues a cómo ve la inversión proyectada en distintas obras públicas y la reactivación de proyectos mineros para mejorar el mercado laboral.
Sí, a ver, el presidente ha anunciado que el programa Arranca Perú va a invertir 6.350 millones, lo cual generaría 1.000.000 de puestos de trabajo. Y específicamente en el programa Trabaja Perú, a final de año deberíamos tener 220.000 puestos de trabajo para en obras de 930 distritos de 25 regiones. Eso es lo que textualmente señaló el presidente. Ahora, estos puestos de trabajo se generarían en el contexto de inversión pública, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿se están generando las condiciones para que mayor cantidad de trabajadores puedan ocupar estas plazas? Lo digo porque con la experiencia de los trabajos de los programas de promoción del empleo, la afluencia de trabajadores no ha sido mucha, ¿no? Y son empleos temporales, con lo cual tampoco no es que se solucione un problema a mediano plazo, sino probablemente sea en el corto. Entonces, yo le veo ahí esos detalles a afinar. Lo otro es que, si bien es cierto, se han hablado de proyectos mineros, empleo, como es el sector construcción, donde el empleo se redujo en 73.9%, el sector manufactura, que se ha reducido el empleo en 64.2%, el sector servicios 53.3% y el sector comercio 47.7%. Entonces, ciertamente, creo que esperamos todos cuál es el plan de acción. O mejor dicho, cuáles son las acciones de control que desde el Estado se van a garantizar para que público y privado puedan acceder a estas fuentes de financiamiento que las ha puesto, por lo menos en el tapete, el gobierno. Sin embargo, no está llegando a los realmente beneficiarios de estos programas, como tienen que ser la micro y pequeña empresa, porque son los que agrupan al 70% de la economía del país. Lache, para ir cerrando ya este panel especialista, un breve comentario y una breve crítica sobre el discurso de Martín Vizcarra. Sí, sobre el discurso, doctora Lache. Sí, para mí es un discurso insuficiente. Yo creo que no ha generado tranquilidad a los 2.7 o casi 3 millones de trabajadores que hoy no tienen empleo. Y genera una sensación de incertidumbre de cómo afrontar este segundo semestre. Lo digo porque muchas personas de la economía formal están perdiendo sus empleos, la economía informal, a pesar de reinventarse o generar nuevos mecanismos de negocio, no está teniendo tampoco la contundencia, porque esta reactivación es difícil, es compleja. Y lo otro es que los independientes o emprendimientos tampoco tienen claro, digamos, a qué consumidores o qué clientes dirigirse. Lo comentaba Juan Carlos, ¿no? Qué mejor que el Estado agarre la batuta de este punto y sea el Estado el que compre, diga, estos bienes o servicios a las micro y pequeñas empresas tan afectadas. El presidente, por ejemplo, decía que en estas compras estatales se iban a ver beneficiados 10.000 empresas. Pero esto tiene que medirse, o sea, de aquí al primer trimestre o al segundo trimestre de lo que queda del año, tendría que haber una medición para que realmente veamos la efectividad y contundencia de los programas. Empresas, claro, amigas del Estado en su mayoría, una lástima. Bueno, hemos retomado con el doctor Godofredo Talavera. Le consultaba, doctor Talavera, ¿estamos en capacidad de que el CIS pueda solventar o tratar a todos los peruanos luego de observar esta crisis originada por la pandemia? Bueno, lamentablemente con el presupuesto que se quiera asignar al sector salud no se va a poder. Actualmente se designa 80 soles por año por paciente afiliado al CIS. Estamos aumentando propiamente de 17 a más de casi 21 millones y se empieza a llegar a 23 millones. Con lo que se ha aumentado el presupuesto, no va a cubrir ni siquiera los que ya están afiliados. Sabemos que tenemos carencia de todo, nos faltan equipos,
nos faltan camas, nos faltan hospitales y lo más importante, nos falta recurso humano. Entonces, no sabemos cómo se va a poder atender a estos pacientes en forma adecuada, con todo lo necesario, si no se incrementa el presupuesto. Teníamos la esperanza de que se lleve el presupuesto al promedio latinoamericano, viendo la crisis que es del 5% del PBI. Lamentablemente estamos subiendo del 2.3 al 2.48% y creemos que esto es insuficiente. Esperábamos otra respuesta de nuestro presidente frente al sector salud. Como le mencioné, los 1.000 millones, descontando la devaluación, no va a alcanzar ni para hacer 2 hospitales a nivel nacional. Entonces creemos que como sector salud otra vez vamos a ser olvidados. La deuda es histórica en el sector salud. Nos faltan casi 60.000 millones en infraestructura, casi 6.000 millones en equipos. Entonces no se va a poder superar esto y lamentablemente estamos perdiendo otra vez una oportunidad de poder salir del subdesarrollo en que nos encontramos en la parte de salud. Para cerrar el círculo, por favor, un comentario muy breve de 30 segundos sobre, digamos... ¿Qué le pareció el discurso de Vizcarra? Y también, pues, qué es lo que se viene, ¿no? en este año que es electoral. Señor Matthews, por favor, muy brevemente, 30 segundos para cerrar, porque nos está esperando el congresista César Combina en línea. Sí. ¿Qué le ha parecido, finalmente? Simplemente para cerrar, me centraría en un punto que no lo mencionó con amplitud, que fue el tema de informalidad. Solamente se refirió a la informalidad de la propiedad, pero no al hecho de que Perú tiene 73% de informalidad, es el segundo país más informal de América Latina después de Honduras, y ha subido esa informalidad a cerca de 80 ahora. Y creo que la pandemia debería ser un desafío para promover la formalización. Y para, atrás de eso, levantar la bancarización, que es el 6.3% de las MIPES, ¿no? Hay un desafío grande y hay cosas concretas que no fueron dichas en el mensaje que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, trato de verlo optimistamente en el sentido de aprovechar esa coyuntura para plantear esos temas en el tapete y en lo que resta de acá a las elecciones, que el sector público, privado y académico trabajen en lograr concreción sobre esos temas que son urgentes, ¿no? Señor Romero, finalmente. Bueno, he sido bastante crítico con el discurso del Realista, presidente, ¿no? pero yo lo único que recomendaría al presidente es que evite, y para el bien del país, que evite seguir echándose, espero yo, en los próximos meses con el Congreso. Ya tuvo conato nuevamente de discusión, felizmente que fue anulado, creo que inteligentemente, pero esperemos que el proceso electoral que se venga debe estar animado con un mejor espíritu que el que nos deja este gobierno. Doctor Talavera, en el sector salud. Sí, esperamos pues que sea reconsiderado este incremento de presupuesto. Creemos que no va a poder mejorar sobre todo la atención primaria, que es lo que más necesitamos. Nos falta mucho recurso humano, nos falta equipos, centros de atención, y también le hacemos un llamado a nuestro presidente, que en sus manos ha estado a aprobar el proyecto de ley 4453, que habla de nombramiento, de cambio de grupo ocupacional, ascenso automático, y lo ha rechazado, y que reconsidere este punto. Gracias. Lache, finalmente. Sí, 3 cosas muy breves. La primera es que el presidente, si no lo hizo hoy, tiene la oportunidad de hacerlo en las siguientes semanas, dar un mensaje tranquilizador a trabajadores y empresas sobre qué se va a hacer hasta el cierre del año, incluyendo al Ministerio de Trabajo de por medio para que esto nos dé tranquilidad. Número 2 es que la economía informal y los independientes necesitan protección en salud. Eso es muy importante porque, es más, estamos en una crisis sanitaria y lo primero que este grupo de personas quiere cuidar. Y lo tercero es el tema de tecnología. Se ha hablado de la transformación digital, de la era digital, sin embargo, tener en cuenta que esto puede generar también brechas y desigualdades sociales, sabiendo que hay algunas personas que pueden acceder a esto y otras no lo tienen. Los peruanos no acceden todavía, ¿no?,
a una buena internet y tampoco cuentan con electricidad. Muchísimas gracias a los profesionales que nos han acompañado para poder analizar el mensaje del presidente Martín Vizcarra. Faltan tocar temas todavía, sí, Miguel. Faltan algunos temas. El FAEagro, el FAEturismo también. Muy amable al economista Juan Carlos Matius, al analista político Gustavo Romero, al doctor Godofredo Talavera y al doctor Percy Alache. Muy amable por acompañarnos.